Hola, hola, ¿cómo están? Siguiendo con nuestras presentaciones, esta vez vamos a hablar sobre un RNA básico, el Perceptum. El contenido de esta presentación está organizado en dos partes. Primero hablaremos del Perceptum, luego su implementación en MATLAB. Primeramente contextualizamos RNA en la historia. En 1943 se introduce la idea de red neuronal como máquina de computadora por Maesculipitz. En 1949, Hebb postula la primera regla de aprendizaje autoorganizado. En 1958, Rosenblatt postula el primer modelo de RNA de aprendizaje supervisado. Es la primera red neuronal algorítmicamente escrita. Nos referimos al Perceptum. La arquitectura del Perceptum es una RNA básica. Nos referimos a un neuronio artificial que tiene sus parámetros de entrada, los pesos sinápticos, las vías que conducen a una función de clasificación. Su descripción matemática es la siguiente: B es igual a la sumatoria de la multiplicación del peso sináptico por los variables de entrada más las vías. Si esto trasladamos a su forma matricial, considerando la entrada de vías como 1 y sumando como un variable de entrada, tenemos un vector X. Y asimismo, incrementando al conjunto de pesos sinápticos la vía, tenemos un vector W. Entonces, B es igual a la transpuesta de W por X, que será conducido a una función de clasificación con tres parámetros de salida, 1, 0 y -1. Se considera de clase 1 a todo X, tal que la transpuesta de W por X sea mayor que 0. O clase 2 a todo X, tal que la multiplicación de la transpuesta de W por X sea menor o igual que 0. Proceso de aprendizaje de Perceptum. Ajuste de pesos en el proceso de entrenamiento. Es realizado por la actualización de los pesos sinápticos. Estos ajustes se realizan de la siguiente forma. El peso sináptico en la siguiente iteración es igual al peso sináptico actual menos la tasa de aprendizaje por xn si la transpuesta de W por X es mayor que 0, que debería ser de clase 1, sin embargo, pertenece a la clase 2 en esta iteración. El peso sináptico en la siguiente iteración es igual al peso sináptico actual más el tasa de aprendizaje por variables de entrada si la transpuesta de peso sináptico por xn es menor o igual que 0, que debería pertenecer a la clase 2, sin embargo en esta iteración pertenece a la clase 1. Implementación. Este RNA será implementado en plataforma computacional MATLAB. Primeramente generaremos los datos, seguidamente realizaremos el entrenamiento del Perceptum, luego la prueba del Perceptum entrenado. Aquí tenemos plataforma MATLAB. Primeramente vamos a generar los datos. Estos datos están distribuidos como se muestra en la figura a dos medias lunas. La media luna de color rojo es de clase 1, la media luna de color azul es la de clase 2, de tal manera que una clasificación realizada por un percepto en una línea recta pueda clasificarlos. Esta proximidad en el algoritmo implementado es igual a 0. Si nosotros mejoramos esa distancia de clasificación a 1, la separación del conjunto de datos debería mejorar. Y mejora efectivamente,
Cuando pasamos una línea recta por aquí, esta distancia de clasificación mejora considerablemente y podría ser clasificado con más facilidad por el perceptron. Si nosotros modificamos esa distancia de clasificación a -1, la distribución de datos es ya un poco complejo. Podemos verificar que aquí una línea de clasificación como es efectuado por perceptron no podría clasificar correctamente. Por estas características se implementó este conjunto de datos para que nos permita analizar en las diferentes posibilidades de clasificación. El entrenamiento del perceptron. Los datos fueron generados en conjuntos de 1000 datos para entrenamiento y 2000 para prueba. En el proceso de entrenamiento tenemos los 1000 datos. Como ya fue descrito en presentación PowerPoint, primero tenemos el vector de entradas y el vector de pesos sinápticos. Se realiza la multiplicación y se presenta a la función de clasificación. Esta función de clasificación es comparado con las salidas deseadas de los tipos de datos, y el error nos sirve para la actualización del peso sináptico, y así se repite el proceso de entrenamiento del perceptron. Considerando la proximidad del conjunto de datos en 0, podemos ver que el proceso de entrenamiento ya es complejo, porque efectivamente hay datos que no están separados por una línea recta como clasifica el perceptron. Si nosotros mejoramos a esa proximidad de datos en 1, podemos ver que el proceso de aprendizaje es bastante rápida. Si verificamos la figura, prácticamente en la iteración 2 o 3 ya se tiene entrenado el perceptron. Pero cuando nosotros ponemos esa distancia de clasificación en -1, podemos ver que la curva de aprendizaje es aún más compleja. Y ahora vamos a pasar al proceso de prueba, que se va a efectuar con 2000 datos de prueba. Considerando la distancia de proximidad de las medialunas, corremos nuestro algoritmo y podemos ver que hay un error de clasificación en 3 puntos. Efectivamente estamos a un punto 0 entre los dos medialunas, y podemos ver que aquí hay puntos que no han sido posible clasificarlos. Aquí podemos ver que hay puntos de clase 2, sin embargo están dentro del área de clase 1. Pero si nosotros, y también la curva de clasificación fue moderadamente fácil. Ya cuando nosotros mejoramos esa distancia de proximidad de datos a 1, podemos ver que el error de clasificación es 0 y prácticamente se ha clasificado en totalidad. Verificamos esa clasificación y efectivamente cuando se traza una línea recta se tiene clasificado todos los datos. Y verificando la curva de aprendizaje, claro, sufrió en las primeras iteraciones el aprendizaje. Sin embargo, ya en la cuarta o quinta iteración ya el perceptron almacenaba la información requerida. Pero cuando nosotros aproximamos más ese conjunto de datos al otro conjunto, podemos ver que se presenta un error considerable. Hay 67 puntos que no están clasificados, que se pueda ver en esta gráfica.
bien claramente. Y también se puede verificar que el proceso de aprendizaje es bastante complejo. Bueno, muchas gracias por seguirnos, por ver nuestros videos, por compartir, por comentar. Como ya habíamos anticipado, hoy día estamos lanzando un formulario para fijar fecha cuando se pueda realizar el curso virtual de MATLAB, y esperemos que pueda inscribirse y podamos aprender sobre estos temas de interés y programar este algoritmo y otros algoritmos de Machine Learning para que sea de su servicio, de su uso en su trabajo o realización de trabajos de investigación. Muchas gracias. Hasta próxima oportunidad.